Genial. Ya. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andás, Javier? Bien, bien. Javier, yo quería empezar hablando porque, bueno, de la última charla que tuvimos hace Ya. 10 años, yo fui ahí a Argentina con el cuento que vos estabas comparando el AILU con la física cuántica Ah, y que ya. básicamente era lo mismo. Bueno, Mm. preguntarte cuánto has avanzado en eso, qué has reflexionado y por ahí explicarse un poco mejor a la gente de Argentina, que yo no sé si se los Ya, expliqué bien. ya. Eh, ¿Cómo decirte? Lo interesante de la física, simplificando mucho, ¿no? De la física cuántica es que en el nivel de lo subatómico, en el nivel más básico de la materia y energía, te muestra que la unidad básica del universo es la paridad, el par, la dualidad, el binario, digamos, ¿no? Pero no un binario, digamos, que no está conectado al otro, sino hay una conexión. Son opuestos, pero que se complementan. Y al complementarse suscitan un tercero, que no es la síntesis hegeliana, que también es sólida, digamos, sino es un tercero incluido de esas dos energías opuestas, que dura lo que dura la conexión. No es como la luz, conectas y si enchufas hay luz y si desenchufas se apaga y ya no hay más. Funciona así. Entonces, esa unidad básica, digamos, es la que ha organizado las sociedades, ¿no? Lo que va a pasar, digamos, con el Homo sapiens es que hace 6.000 años más o menos, en Mesopotamia, surge la idea, digamos, la primera bifurcación que se da, que es el surgimiento de las ciudades, y de las ciudades-estado, porque eran ciudades-estado, ¿no? En Mesopotamia, por allí. Eso en la parte de civilización que nos toca aquí en el occidente. En China es otra matriz, la India es otra matriz, etc. Pero en esta matriz es de esta manera, ¿no? Y lo que va a ir pasando es, con el influjo sobre todo los griegos, que se van a hacer la pregunta clave de, sí, todo fluye en el universo y fluye de una manera contradictoria y los opuestos se atraen y se repelen. Un filósofo presocrático va a decir que la guerra es el padre de todas las cosas, etc., ¿no? Pero la gran pregunta en ese momento es si los hombres podemos hacer algo para que no todo sea fluir, sino que hay algo que dura, que permanece, que se institucionaliza, que te puede guiar en el largo plazo. Y eso va a dar lugar a esta civilización, digamos, ¿no? Y las tecnologías que se inventan para detener el fluir energético del universo, uno es la ciudad, el otro es la escritura y un tercer fuerte es el dinero. Hay más, pero digamos, estas son las tres tecnologías que permiten que una sociedad amaine el fluir caótico, digamos, de El las dinero cosas. como expresión de la acumulación, ¿no? Sí. Porque en realidad también la Claro, agricultura lo primero que permite es la y acumulación. esto va a permitir la Claro. acumulación y por consiguiente un tipo de economía también, Ujú. ¿no? Que, digamos, en los textos de esa tradición están en la figura de José en Egipto, digamos, ¿no? Cuando habla de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿no? Que es el principio, digamos, de ahorrar para el largo plazo. Por consiguiente, ahí ya estás viendo cómo el tiempo empieza a configurar también el futuro, ¿no? La idea de prever, entonces se suscita la noción de futuro que no existía porque en el otro modelo, lo que podemos llamar el pasado y el futuro, siempre están en el presente. Ahí es donde los vivencias. Lo otro ya es una abstracción, una proyección de la mente. Pero claro, esa mente, cuando proyecta, también produce realidad, ¿no? Y se produce el futuro. Entonces la economía empieza justamente cuando tú eres capaz de prever lo que va a venir. Eso significa que hay ya una desconfianza con el entorno maternal de la tierra, tal vez porque en la ciudad se han complejizado más las cosas, hay más mediaciones humanas, qué sé yo, que te impiden ver la trama del universo, ¿no? Aquí los pueblos indígenas, que sé yo, por ejemplo, los guaraníes, en la fiesta, todo lo que han acumulado, digamos, durante el año, tienen que derrocharlo en la fiesta. Tienen.
¿no? Porque si no, digamos, da lugar a las desigualdades entre ellos. El que ahorra, ¿no? Todo el problema. Entonces empiezan cada O el año de cero. potlatch en el norte, o sea, ese ¿Ah? tipo, o el potlatch en el norte, Es el ese tipo potro, de claro. claro. Claro, esa es ya, digamos, la Ujú. exacerbación de la donación, ¿no? Es decir, hasta destruirlo, si no tiene que haber nada. Entonces empiezan de cero. Que ahora modernamente también se llama la economía del regalo, por Es la ejemplo, economía ¿no? del don, Del sí, don, del eso. don, ¿no? Pero eso es la economía base, digamos, todas las sociedades lo han conocido y la sociedad occidental también lo conoce, pero digamos, no tiene, no hace masa crítica, ¿no? Y en los estados modernos, digamos, ha sido codificado en el pago de los impuestos. ¿O las ONG no serían algo así? Las ONGs son intermediarias, digamos, ¿no? Son como los misioneros, ¿no? Los Claro. que llevan el modelo y lo extienden, digamos, ¿no? Y claro, llevan también, claro, para poder contactar, tienen que dar, porque esa es entonces ahí se establece el dar y el recibir, pero es un dar y recibir artificial, asimétrico, porque en el don, cuando es, digamos, socialmente emerge de la propia sociedad, es tú das lo que tú has hecho con tus manos, digamos, ¿no? Y eso también en la tradición judeocristiana está lo que se llama el pan de la vergüenza, ¿no? Comer el pan de la vergüenza en la Cábala es cuando tú, digamos, comes de un pan que tú no lo has hecho. Claro. O sea, Que hasta, la limosna no sería del don porque no es lo que te no, sobra, sino que es claro, lo que iguala a la sociedad. claro, la limosna es yo te doy, pero no necesito que tú Claro. me devuelvas. ¿Por Ujú. qué? Porque no estoy buscando el vínculo. Entonces, el modelo de la ciudad es un modelo que tiene el vínculo muy selecto, digamos, ¿no? No busca el vínculo. En cambio, la reciprocidad tiene la cosa fuerte que a veces es, digamos, te ahoga, que siempre está creando el vínculo del dar y el recibir. Y hay una alternancia en la que tú en un momento eres el donador y yo soy el donatario, y al revés, yo después me convierto en donator y tú en donatario, y siempre hay una relación. Entonces, el capitalismo lo que va a tratar es de romper esa relación de afectividad, ¿no? Que a veces se puede convertir en lo contrario, también, digamos, de venganza, ¿no? Que es la cara oscura del don, digamos, gracioso, ¿no? Amable, ¿no? Porque todo tiene sus dos partes, pues Ujú. efectivamente, ¿no? Que si yo, en las sociedades amazónicas durante mucho tiempo, por ejemplo, los jíbaros, que son famosos porque reducían las cabezas, era una sociedad de reciprocidad negativa, como dicen los antropólogos, ¿no? Es decir, donde la venganza, o sea, yo buscaba la relación, digamos, a muerte, pero relación. Lo peor que se podía hacer para un tipo que vive en este modelo es no tener relaciones. Ese sí es la muerte, dice, no lo soportas. Yo puedo tener relación, aunque sea mala, pero relación, ¿no? Y es interesante porque, digamos, los salesianos misionaron en esa época desde el siglo XIX y lograron convertir a una sociedad de reciprocidad negativa, que se expresaba justamente en la reducción de la cabeza como un trofeo de que has aniquilado a tu enemigo, pero en el fondo lo conservas, lo tienes como una reliquia de honor, de tener una relación, digamos, y mostrar la otra polaridad de esa relación, pero por el lado fuerte, digamos, de energías fuertes, ¿no? Eso ha desaparecido, porque el cristianismo te lleva a la lógica del don de la reciprocidad positiva, digamos, no como su modelo, porque su modelo no es de dar y recibir, sino es un modelo asimétrico, porque es una pirámide vertical. Entonces siempre hay una relación en el monoteísmo de desiguales. Hay alguien que siempre es superior al otro, ¿no? Bueno, y de ahí viene el racismo, viene la desigualdad social, ¿no? Ese tipo de cosas que no es, digamos, inofensivo ese modelo, porque tiene repercusiones que llegan hasta ahora, pero emanan de ahí, ¿no? Entonces, aquí, ese es mi modelo, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que te contaba, lo del alto, ¿no? Es decir, que es mi último descubrimiento de cómo en el alto la forma Ayllu, que es una forma
digamos, holonómica, es decir, es un círculo dentro de un círculo mayor, dentro de un círculo mayor, ¿no? Es como, digamos, la letra es una totalidad en sí misma, pero es una parte de la palabra. Una palabra es una totalidad en sí mismo, pero es parte, digamos, de una frase. Una frase es una totalidad en sí misma, pero es parte de una oración, y así de un capítulo, de un libro, de una biblioteca, ¿no? Entonces es un modelo de holarquías, de totalidades que son partes de totalidades más complejas, digamos, ¿no? Este es el modelo de la vida, así funcionan las células, así se reproducen. Y lo interesante de las sociedades animistas, que ese conocimiento que tenemos por la ciencia de cómo funciona este organismo vivo, que es la Tierra, que son los seres vivos, cómo se manifiesta también en lo político, en la organización social. Porque eso justamente es la ruptura del monoteísmo desde Sumeria, es decir, campo-ciudad. Si vamos a crear un ecosistema artificial donde estas leyes de la naturaleza ya no rigen, va a regir la ley del hombre. Y ahí viene Hammurabi con el famoso, la ley, digamos, ¿no? Que ya son muy diferentes de la ley del cosmos, la ley del universo. En ese otro modelo funciona la ley del universo, que está pautado por los equinoccios, los solsticios, ¿no? Así, las temporadas de lluvia, las temporadas de sequía, etcétera, etcétera. Eso pauta a la sociedad. En la ciudad eso ya es secundario. Va a haber lluvia, Porque etcétera. contenés, haces un estanque, es el Claro, flujo, o sea, sí. generás el stock. Exacto, ¿no? Entonces creas un mundo artificial que no necesita de la... Bueno, siempre te va a afectar, pero minimizas mucho el efecto del esto, ¿no? Entonces nosotros venimos, digamos, de esa tradición, pero al interior de ella también existe lo otro, ¿no? Están las fiestas, las festividades. En nuestra tradición el catolicismo era el encargado de suscitar la idea de comunidad, digamos, ¿no? Pero era una comunidad en la fe, y el otro es una comunidad en la sangre. Entonces siempre ha habido, digamos, el intento del cristianismo para cristianizar a los animistas era romper los vínculos de consanguinidad, ¿no? Porque si hay consanguinidad no puedes crear una sociedad política basada en relaciones legales. No puedes hacer que haya sociedad civil. Por eso es que a los indígenas cuando vienen acá, eso de sociedad civil, no entienden simplemente que pueda haber algo así, les parece una aberración, porque las relaciones tienen que ser relaciones de consanguinidad, de afectividad, de dar y recibir, y si no son de consanguinidad, creas una consanguinidad simbólica que es el padrino, la madrina, el ahijado, se extiende, digamos. No hay objetividad, diríamos. Hay interacción, hay interacción, siempre no hay sujeto-objeto, es decir, el sujeto es el objeto y el objeto es el sujeto, si quiere decirlo en esa terminología, ¿no? Entonces, claro, y Bolivia es interesante porque es de los pocos lugares del mundo donde tú empíricamente puedes ver los dos modelos, pero tienes que tener el software para percibirlo, porque si no, no lo percibes. Porque los animistas, al entrar en contacto con el monoteísmo, lo van a ingresar a su corpus, a su cosmovisión, como la otra polaridad que les constituye, porque es el otro el que los constituye. Ese es el don más grande del extranjero, que por el mero hecho de ser extranjero y entrar en contacto contigo, te amplía el horizonte de la polaridad, entonces te enriquece. Entonces, no es que 200 bravos españoles aquí hicieron lo que con 10 millones o 60, no, es decir, al ser ellos la alteridad de estos, se convirtieron en algo consustancial para Se recibió, le ponía más condimento a la sopa. Claro, porque era el otro, la otra polaridad los enriquecía, pues, y las necesitan, el otro te constituye. En cambio, en el modelo occidental, el otro puede ser un estorbo o un objeto para ser usado, la esclavitud, digamos, ¿no? Y también me interesaba, porque bueno, esto se pasa ahí en Córdoba, donde te contaba que hay todo este hipismo alternativo que creo que está más cerca de entender el AILU que la física cuántica. No entendemos ninguno de los dos, pero... Y es curioso porque yo le sé el otro día ahí un amigo en Cochabamba, que hoy hay muchas cosas que se han dejado de reivindicar en Bolivia y que ahí en Córdoba los gringos reivindicamos, hacemos corpachada, pichamos coca,
pero a la vez en esto y el flujo y el stock hay como una especie ¿cómo decirlo? De aferramiento al opuesto, ¿no? En esto de que hay una sociedad que se basa en la acumulación, en el stock y en el no fluir. Por ejemplo, la gente que está en el palo espiritual dice hay que fluir con la vida. Pero bueno, eso se hace desde ingresos muy altos, se hace desde situaciones que a veces se apartan de la realidad, de lo concreto del Caipacha, ¿no? Es como, y muchas veces también, cuando después vienen a Bolivia, aquello, el teleférico malo, como azúcar, hay como algo que no se termina de entender esta modernidad que está viendo en Bolivia, que no deja de tener los valores estos, ¿no? Del AILU, en una modernidad que muchas veces no se entiende y se rechaza, o sea, lo alternativo rechaza lo oficial, vamos a llamarlo, o sea, que se ponen en otro puesto. Bueno, yo no sé, digamos, claro, estamos en un momento en que, como Bolivia no es una sociedad industrial, y eso es clave para que un Estado-nación funcione, porque Estado-nación e industrialización van juntos. Entonces, países como Bolivia son una anomalía en sí mismos, ¿no? Porque tienen un formato de Estado-nación, es decir, una estructura basada en el derecho, en la abstracción, en la ley, en la norma, ¿no? Y es un modelo piramidal, digamos, de jerarquías, ¿no? Y la gente, la mayoría de los bolivianos, también hay bolivianos occidentales, digamos, ¿no? Pero son una minoría, demográficamente hablando. Aunque hasta la llegada de Evo Morales, o hasta el 52, ¿no?, de la reforma agraria, digamos, era una situación parecida a la feudal europea, es decir, señores de la tierra que tenían siervos, digamos, ¿no? Y eso viene del comienzo de la colonización, digamos, los repartimientos, ¿no? Se repartías tierra con los indígenas y ahí empezaron, digamos, las plantaciones de azúcar, etcétera, o sobre todo la minería del oro, ¿no? Entonces se convierten en esclavos, es decir, el capitalismo está ligado a la esclavitud, sin esclavitud no funciona. Ahora, esa esclavitud se puede transformar, modificar, disimular, al punto tal que ahora, digamos, la gente desea ser esclava, digamos, ¿no? Qué sé yo, todo lo que tú ves, el autotrabajo, en fin, ¿no? Hay un filósofo surcoreano que vive en Alemania, Shulham, no conoce, como Shul Bui-han, ahí me he olvidado el nombre. Yu Shun Kang. Sí, o algo así, ¿no? Bueno, él tiene un libro, digamos, ese vale la pena leerlo, porque te mapea la civilización contemporánea europea occidental ahora, digamos, ¿no? Y es muy claro, digamos, que el autotrabajo, es decir, estamos en lo que ya de la Boétie hablaba de la servidumbre voluntaria, ¿no? Entonces, hemos interiorizado de tal modo la esclavitud que la deseas. Y si estás sin trabajo, eso es lo peor que te puede ocurrir, digamos, ¿no? O sea, el ser libre es el horror, digamos, ¿no? Entonces, aquí en Bolivia, la mayoría no tiene esta matriz, pero digamos desde hace 500 años está en contacto con ella. Entonces, y no la rechaza, la acepta, pero la acepta y la modula en su programación, en su software propio, que es un software holonómico, ¿no?, de totalidades dentro de totalidades más grandes, etcétera, etcétera. Entonces, lo típico de esto es que lo que agarra es la forma, no el contenido. El contenido, que es abstracto, como no son sociedades alfabetizadas, ¿no?, el alfabeto, digamos, te domestica también para vivir en ciudad, digamos, porque es la base de la fragmentación que se va a producir, ¿no?, del yo, del crecimiento del yo. Entonces, los indígenas lo que agarran es las formas. Entonces, les encanta la exterioridad del Estado, ¿no? Los desfiles, las marchas, la iza de la bandera, el modelo del cuartel como modelo de la escuela, los rituales. Es una sociedad ritualista, digamos, los animistas. Entonces, los rituales del Estado es, ¿no?, la bandera. Si hay bandera, bueno, ellos tienen la huipala, y entonces los dos, eso es lo que se llama Estado plurinacional, que los dos están ahí juntos.
Si sale la bandera boliviana, ya se les friega el modelo, o sea, lo requieren, ¿no? Y entonces juegan a los dos. Entonces, tienes una sociedad que no entiende la estructura del Estado, es decir, qué es la abstracción, la ley, la norma. Entonces la transgreden. Evo es el ejemplo, digamos, actual de la transgresión, pero no es una transgresión, digamos, ni judía como el sabateísmo, ni cristiana con complejo de culpa, sino que simplemente lo importante son las relaciones. Entonces él, si todo el mundo se acuerda en Bolivia que cuando fue presidente, como es soltero, la casa de gobierno donde viven los presidentes le era pues demasiado grande, ¿no? Entonces quería que ahí estuviéramos el poder legislativo, los poderes ejecutivos, sí, todos ahí negociando, ¿no? Y claro, digamos, para un occidental, eso es anecdótico, chistoso, pero digamos, es la separación de poderes lo que hace que un Estado funcione. Pero a un animista no le puedes hablar de separación, porque todo está conectado. Entonces, ahí tienes un malentendido ontológico de por qué este país no funciona en el modelo occidental, digamos, ¿no? Y tampoco ya puede funcionar en el modelo animista, porque ya un porcentaje muy grande de la población es urbana. Y entonces, al vivir en un contexto urbano, operas, aunque no quieras, con modales o formas o rituales urbanos, ¿no? Si ya, digamos, aquí todavía quedan las festividades de los carnavales, etcétera, que ves que es una ligazón, digamos, a los equinoccios, solsticios, pero ya muy débil, digamos. Sigue, pero digamos, está muy débil. Entonces, ahora en Bolivia es muy interesante porque, digamos, en la lucha política te está mostrando que es un país que está en el caos económico, no hay gasolina, no hay dólares, tal, ¿no? Que es parte de las nuevas formas de hacer política electoral, ¿no? Y sin embargo, si vives en Bolivia y ves el carnaval de Oruro, el carnaval de Santa Cruz, de Valle Grande, todos los pueblos, es una explosión de abundancia, sí, sobre todo de abundancia, de alegría, de conectividad impresionante. Es decir, ese momento dices, no, ¿qué crisis en Bolivia? Si aquí hay un despilfarro exorbitante de todo, digamos, ¿no? Por otro lado, hay como no sé, yo hablando con los argentinos, hay un nivel como de soberanía alimentaria, vamos a llamarlo. En Bolivia. Sí. En el nivel local. Pero no es también absurdo, digamos, porque tú ves la canasta alimentaria de las familias con las cuales mide el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, es todo casi los productos de la agroindustria cruceña. Va. Y todo lo que produce la agroindustria cruceña es veneno, que es arroz, digamos, pero no integral, aceite de soya o vegetales, en fin, azúcar y azúcar refinada, ¿no? Así, si tú miras la canasta producida por los agroindustriales y miras un manual de salud de los alimentos, esto es todo la base de la comida chatarra que enferma. Cuando al mismo tiempo tienes toda la biodiversidad que te da el ecosistema, digamos, un ecosistema muy variado, como se conoce, donde tienes, qué sé yo, en el altiplano tienes todos los tubérculos, la quinoa, la maca, lo Pero que digo quieras. que además según en las ciudades es lo que se come, igual un almuercito más o menos. Mientras tú tienes tu salario, vas, digamos, a lo que te venden en las tiendas y los supermercados, que es la producción de la agroindustria cruceña. Claro que puedes encontrar quinoa, pero, digamos, una política de un gobierno como el del MAS hubiera sido justamente quitar la subvención, digamos, a la agroindustria, pasarla a la subvención a la agricultura ecológica andina y digamos, volver a dar información y prestigio, sobre todo, de que comer quinoa no es cosa de indios y del pasado, sino que es un alimento muy nutritivo, ¿no? Que a la vez justamente en esta contradicción que te diga se exporta porque en el resto del mundo están comiendo quinoa y claro, no en Bolivia. porque es mejor que el trigo, claro. Se sabe, ¿no? Y que el arroz. Hay como una cosa de ida y vuelta que es que mientras los gringos están comiendo quinoa y están volviendo cosas más saludables y no agroindustriales, Bolivia está entrando la en el Bolivia consumo urbana, indígena urbana, ¿no? Porque claro, en el campo siguen comiendo porque eso es lo que hay, digamos, ¿no?
Y a ese nivel sí que hay suficiencia alimentaria, es decir, en la escala local, no en la escala grande. Claro, en la escala grande acá es como todas las ciudades, ¿no? Es decir, si hay un apagón como los que hay en Cuba, digamos, o qué sé yo, en 15 días se funde todo, digamos, ¿no? La comida se pudre, qué sé yo, no puedes tener. Pero digamos, en el nivel local sí hay, qué sé yo, por ejemplo, sé de algunos municipios que yo he conocido y he trabajado, que en la época de la cuarentena, digamos, al revés de lo que se dice, no se encerraron en sus casas, sino más bien impidieron que vinieran forasteros de fuera. O sea, como municipio se cerraron del exterior y activaron la economía de pisos ecológicos. Entonces, tenían abundancia de todo y se curaban, digamos, cuando había, digamos, una fiebre más fuerte, se curaban con sus propios remedios, dieta, etc. Es decir, todo lo contrario de lo que la Organización Mundial de la Salud mandó para todo el mundo, digamos. Aquí en las ciudades eso se cumplió un poco, digamos, ¿no? O bastante, pero en el campo donde el Estado no llega, y si el municipio dice, bueno, nosotros aquí nos arreglamos porque somos autosuficientes y vamos a impedir más bien que venga acá de fuera hay gente y nos contagie, nos vamos a cuidar entre nosotros. Claro, yo iba que, por ejemplo, en Argentina eso en un municipio rural no se puede. O sea, Ya. no Claro, hay. te estoy hablando de municipios rurales Y indígenas. y en lugares urbanos, el precio del alimento hace que haya hambre. O sea, Claro, como que claro, yo siento que en claro. Bolivia hay pobreza, pero no hambre. Sí, no, O sea, sí, sí, o sí. gente en la calle. Sí, sí, sí. ¿No? Como que está visto como un país pobre, pero a la vez no ve situaciones ni de sin techo ni de hambre. No, eso es cierto, digamos, Hay, sí, claro, cuando ves, digamos, Buenos Aires, lo que ves en la tele, ¿no? Sí, no sé si serán los datos así, pero de aproximadamente 50% de pobreza, 10, digamos, y de precariedad. En un contexto urbano, eso es el infierno. Eso, eso en un contexto rural se diluye, digamos, ¿no? Es decir, no es tan fuerte, digamos, incluso económicamente es más barato vivir en un pueblo, digamos, ¿no? Y en un pueblo, pues Savaipata es un pueblo sui generis porque es muy occidental culturalmente hablando, ¿no? Pero en un pueblo, digamos, semejante, más indígena, digamos, la falta de alimentos, no hay falta de alimentos, sencillamente, digamos. claro. No hay, el modo de vivir es diferente y que tú desde fuera puedes verlo como pobreza, pero no tiene que ver con eso, sí tiene que ver con otro tipo de ver el mundo también, ¿no? De entender las cosas. Sí, y Y por eso es parte de la crisis ahora, ese alimento barato está subsidiado y sí, se subsidia a través del extractivismo y ahora hay sí, una crisis del modelo extractivo, entonces sí. ahí es donde se genera la crisis económica. Sí, y claro, eso en Bolivia, esa es una parte, porque la otra parte es que Bolivia vive del contrabando y del narcotráfico, ¿no? Lo que pasa es que el narcotráfico no es el narcotráfico mexicano, digamos, ¿no? Aquí es la lógica, digamos, ¿cómo decirte? Eh, cada camionero boliviano lleva su kilito de droga, digamos, en cada viaje. No se nota. Es como el contrabando en la frontera con Argentina, ¿no? Que la Bullich cree que lo puede tapar haciendo una cerca, digamos, ¿no? Tal cual. No puedo, es ignorancia simplemente, digamos, no en el fondo. Pero digamos, hay un contrabando hormiga que le llaman. Todos los días van y pasan el puente, digamos, ¿no? Pero, digamos, en un mes ya tienes un almacén bastante abarrotado, digamos, de lo que has. Entonces, y esos son familias, son redes de familias que funcionan en base a una base de la reciprocidad, de economía de reciprocidad. Y lo que vos decías de la culpa, que es un producto más, como Bueno, pueden pero en el ser. caso de los contrabandistas bolivianos son todos indígenas, la mayoría. Claro. No, y lo digo en el sentido que la droga es un producto más como si fuera vestimenta o tecnología. No hay una ética de que es droga. Simplemente da más dinero, digamos, Claro. ¿no? Y lo pueden consumir algunos, pero otros tampoco es que lo necesitan.
Es Digamos, que eso porque yo también pichan. decía el otro día, como que al revés de Colombia o México, Bolivia es Mm. un país que exporta cocaína pero no la consume. No, no No ves tanto, consumo, digamos, sí, no. no, Hay, no, pero hay, no, no pero sí. Y masivamente. si se consume es en los sectores occidentales de Bolivia. Ujú. Y bueno, igual por ahí me estoy Mm. desviando, pero me interesa mucho también tu opinión sobre la coca machucada ahora. Eso no sé. A mí Porque es como me un intriga. pasito más. Es como no es cocaína, pero es como una coca que es como un poco más rápida Ah, no lo el sé. proceso. Sí, me llama la atención porque lo veo mucho que venden coca machucada y siempre Sí. me he preguntado, ¿y para qué la machucan? Porque justamente el machucar dentro de la boca es el pichar. Claro, es que acelera el proceso. Ah, acelera. Te- Pues te- sí, pues no lo sabía. Pero sí me llamó la atención, pero no fui lo suficientemente curioso para preguntar, oiga, ¿por qué venden coca yo machucada? entendí que es parte, digo, justamente de esta modernidad. O sea, yo en Puede mis ser, artículos, puede ser. citando a Kush, digo que en Bolivia hay una leve disminución del sudor, del hedor andino. Ya. Y esto también no es que están tomando todos los bolivianos cocaína, pero sí una coca que es más rápido el efecto. O sea, Ah, que no no tenés que sabía. picharla. Ah, ya. Que apenas la introducís en la boca, ya. Pero digamos, ¿a qué nivel? ¿Al nivel de alguien que consume cocaína? No, yo No, la he no pichado, la creo, machucada y es un poco, pero no es mucho más, como si digamos. fuera con un caramelo, no sé, es como un Ya, café fuerte, es como entre ya. un café y un café fuerte, no llega a ser Como un expreso cocaína, italiano, digamos. claro, tal cual, Ya, no llega a ser cocaína, pero es ya, más rápido el efecto que ya, pichar. sí. Sí, por razones culturales no necesitan eso, ¿no? Ujú. O si lo hacen es, digamos, en sistemas rituales, que ya es otra cosa, digamos, ¿no? Está muy ligado a iniciaciones, etcétera, ¿no? Pero sí, los bolivianos pichan y los caminan. Pero lo que te quiero decir que en Bolivia es muy curioso que el Estado oficial, en la parte de economía, lo único que cuenta es la economía, digamos, eh, ¿cómo decirte? La economía capitalista cuantificable en números y cifras. Y eso, un indicador de eso puede ser el empleo, digamos, ¿no? El 80% del empleo boliviano es informal, es decir, no es capitalista. No te pagan el salario que marca la ley, eh, qué sé yo. Bueno, en la economía capitalista, claro, tienes que pagar impuestos, bueno, todo eso, En ¿no? Argentina ahora Pero le es el llaman 20%. economía Barrani, ¿no? Que Ya, es un teórico y ya, sería la economía informal, porque claro. todo el contrabando no entra en la No, no estadística. O sea entra. que la estadística en Bolivia refleja un 10% Sí, de la eso es, economía. eso es. El resto no es capitalista este país, Ujú. ¿te das cuenta? No es que no está no es que no huele a capitalismo, hay también capitalismo, pero la matriz en la que eso se organiza, se distribuye, ¿no? Es el de la reciprocidad. Entonces allí funciona, digamos, el narcotráfico y el contrabando, que son la parte oscura de la economía, es decir, la parte no lo que qué sé yo, la sociología religiosa francesa, de decir, Bataille y esos llaman la parte maldita, digamos, ¿no? La parte oscura, ¿no? Lo que no está en el presupuesto. Todos los países lo tienen, digamos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la pelea contra los contras de Nicaragua en los 70 se financió con la cocaína de Huanchaca, Claro. de Santa Cruz, y eso salió, y hay un libro y tal, Ujú. y quienes llevaban eso era la CIA. Ujú. Es decir, que la guerra contra los contras en Nicaragua, la guerra centroamericana, Estados Unidos no la financió con la plata del presupuesto, que está aprobado en el Congreso, sino de la plata negra del narcotráfico que la manejan los servicios de inteligencia. Digamos, ¿no? Esa es la parte oscura de la economía, que normalmente en las universidades no te la enseñan, no se la aprenden, no se la tienen en cuenta, y por consiguiente también probablemente no interesa arreglar, está bien como está. En Bolivia es así, digamos, pero sobre una matriz indígena. Digamos, no es la corona de Inglaterra que empieza el tráfico del opio contra China, los jode a los chinos durante 100 años, y es el negocio de los Windsor, de la Casa Real. Pero tiene la habilidad después de ocultar ese negocio real, privado de los reyes, en la forma del imperio y del Estado y de los servicios de inteligencia, de tal manera que se oscurece, se difumina quién es el narcotraficante allí.
En el caso, digamos, europeo, los capos de mafia es la realeza europea, digamos, ¿no? Que viene de la época colonial, ¿no? Pero al ser monarquías, digamos, en formato estatal, no absolutistas. Sí, como en Argentina, por ejemplo, que la agroindustria sojera es la que trae la droga de Paraguay, digo, que también está fuera de... Pero como que lo que vos decís es que hay como una especie de ocultamiento por culpa. Sí. En el caso acá indígena y mara, no. No, es decir, es una forma de acceder a dinero de una manera rápida, ¿no? Claro. Y entran en eso y como no tiene una falta de dignidad, un desprestigio vender en la calle, por ejemplo. No sé cómo lo hacen, pero digamos, lo cierto es que lo venden, ¿no? O sea, eso mantiene, digamos, a ese país que no es industrial, como lo ves. Entonces, tampoco es que los que están en el narcotráfico, digamos, acumulan, lo derrochan. O sea, si tú ves a los que están metidos en estos negocios en el oriente, en el Beni, por ahí, los ves con unos medallones de oro, unos relojes, ostentan, digamos, en cosas banales su riqueza, pero de ahí no pasan, digamos, ¿no? Tal vez si son más, que sé yo, los Suárez, entonces vas a ver que tienen unas casonas, ¿no? Y gastan en fiestas y te traen cantantes mexicanos directamente de... Como que tiene un tope la acumulación, sí. no va tan arriba, o sea, no surgiría un Pablo Escobar. No, aquí no, imposible. Digamos, claro. ¿No? O muy difícil. Uh-huh. Pero entonces este país vive del narcotráfico y el contrabando. Y eso es algo que tú no puedes demostrarlo con datos estadísticos. No hay modo de querer, y además tampoco tienen interés, nadie, ni el Estado, ni nadie, ¿no? Entonces, esto es Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, tú ves ahí, qué sé yo, en el Alto, digamos, ahí se está concentrando gran parte, digamos, del narcotráfico y del contrabando, ¿no? Pero, digamos, hasta hay ciertas excentricidades, como los cholets y esas cosas, ¿no? Pero donde ves que hay gasto, digamos, es en las fiestas. Los cholets tienen en el primer piso tiendas, en el segundo piso salas de fiesta. Eso es lo importante, las fiestas, los convites, no es decir, la festividad, eso es muy importante. Y ahí es donde se va el excedente, digamos, del narcotráfico. Y, ¿no? En otras partes eso se organiza de otra manera, en México. Que ¿no? también las fiestas sirven de negocio, digo, tienen funciones. Me imagino que sí, pero sobre todo la fiesta es, digamos, crear las condiciones de confianza para los negocios. Es el modelo de la mafia, digamos, porque la mafia es también reciprocidad, pero reciprocidad negativa. ¿No? Es decir, si tú has entrado al círculo de la mafia, digamos, no sales vivo si quieres salir, digamos, ¿no? O sea, no puedes cortar la relación. No es un negocio que yo hasta luego aquí vamos y me voy en una sociedad, digamos, en el capitalismo tal como es, digamos. Yo no busco tener una relación de afectividad contigo, digamos, hacemos negocios, tenemos nuestros intereses, nos podemos pelear tal vez o hacer trampas, etcétera, pero no va la afectividad, es decir, yo no es que quiero tener relación, es decir, yo quiero ganar o lo que sea. Aquí no, pues aquí entras en relaciones de compadrazgo que facilitan los negocios también, entonces amplías tus redes, si son camioneros, bueno, tu red de camiones aumenta, eso quiere decir que los envíos de cocaína, qué sé yo, fluyen más, digamos, pero tampoco es que quieren tener mucho, es decir, lo que venga, ¿no? Es decir, la relación es diferente, ¿no? Entonces por eso a veces dices, sí, Bolivia es un país pobre, pero claro, tú ves... sí, y después hay cosas culturales, dices, ¿por qué en La Paz las casas no las terminan? Quedan siempre, mira las alrededores, ¿no? Y la idea me han explicado que es porque siempre piensan que esa casa va a crecer orgánicamente cuando tus hijos necesites un dormitorio, pues abres un dormitorio más. Y frente a la alcaldía siempre estás en construcción, no has terminado. Por consiguiente, tu impuesto no es el de una casa terminada, sino de un predio que está en construcción, digamos, ¿no? Una explicación así me dieron, pero siempre me llamaba la atención. Entonces, claro, cuando tú ves una cosa así, huele a pobre, digamos. Claro.
Incluso huele a caótico, También, claro. porque hay una complementariedad de lo que desde afuera vemos como caos, pero tiene una organización. La abuela Ana allá en Tras la Sierra dice, no hay desorden, hay diferentes formas de orden, ¿no? Y ahora que vine con un amigo y veía la calle, dice, ¿no? Digo, aunque no creas, todo esto tiene un sindicato, ¿no? Como Sí. que nosotros de afuera vemos desórdenes en muchas de estas cuestiones, pero hay una organización, Sí, claro. hay códigos. Todos también, están organizados en Bolivia. ¿no? La reciprocidad también tiene un código, claro, del estilo, hay un amigo Javier Vicente que dice, mientras vos te dé placer y a mí no me duela, sé lo que quieras. Hay como un funcionamiento así, ¿no? No es que hacer lo que quieras va en detrimento del otro. Sí. Ahí hay un problema. Sí. O sea, hay límites. Sí. Ahora, claro, todo eso está cambiando con el tránsito de la ciudad, digamos, ¿no? Y es normal también que eso suceda, ¿no? Entonces, en el manejo del Estado, tú vas a ver que para estos aymaras el Estado es como una chacra más, pero donde lo que cosechas no son papas ni eso, sino dinero. Entonces, el dinero no es lo que es el dinero como occidental, es otra cosa. Es como algo que te da la naturaleza, digamos, ¿no? En este caso, la naturaleza estatal, digamos, tu salario. Parecido a lo que pasa con el plástico en las rutas, como esta cosa así bien... Bueno. ¿Has tomado un cafecito, ¿quieres un cafecito? ¿Algo? Bueno, sí, por favor. Ahí ya estamos terminando. Digo esto también que se ve mucho plástico y yo también porque después ves las estadísticas y hay un gran porcentaje de reciclado, no hay tanto, está aumentando un montón como todo lo industrial, pero no hay ese cuidado de ordenarlo de alguna manera, pero porque es algo natural. Convives con la sociedad. Claro. ¿No? Es decir, pero claro, en las ciudades eso ya es, qué sé yo, por ejemplo, la casa de mi bisabuela en Arequipa, mi bisabuelo era puquina y la otra parte era sefardí, ¿no? Bueno, yo conocí la casa de mi bisabuelo todavía. En esa casa, digamos, era una casa ya de un puquina cristianizado y occidentalizado, mi bisabuelo, ¿no? Porque así era una casa de sillar, que es una piedra volcánica blanca que en Arequipa se construyen las casas con eso, grande, con 3 patios, una casa, pero la cocina, eso me acuerdo muy bien, era una cocina indígena. ¿En qué sentido? En primer lugar, digamos, cocinaban con leña, por consiguiente era un recinto oscuro por el humo, ¿no? Pero no sentías el humo, porque había chimenea, pero veías eso. Pero lo más interesante es que alrededor de la cocina había como unos asientos y por abajo estaban los cuis, los conejos, eso, los conejos. O sea, a mí me chocó, y eso que, ¿no? Pero digamos que los conejos los cuis estuvieran en la cocina. Y resulta que todas las peladuras de la comida las echaban al suelo y los cuis lo comían y la cocina siempre estaba limpia. Entonces había una comensalidad hombre-animal que no era cristiana, occidental. Podía ser no estético, pero era eficiente. O sea, claro, pero es el otro modelo de convivencia con el reino animal también, ¿no? Y convive contigo. Claro. Pero ahí había un sistema perfecto, se reciclaba, efectivamente, digamos, ¿no? Así no había... Y la otra cosa, digamos, de la cultura era que una de mis tías era muy famosa porque hacía diagnósticos de enfermedades con los cuis, ¿no? Entonces, a un cuy, no sé cómo sería la técnica, pero lo ponían frente a tu cuerpo. Si tú decías, estoy mal de tal, no tengo... la técnica era que mi tía abuela, ponía al cuy frente al cuerpo tuyo y tu cuerpo pasaba al animal la enfermedad que tenía. Entonces, después de no sé cuánto tiempo, como era la cosa, abrían al animal y ella podía leer qué es lo que tú tenías. Es como una radiografía, digamos, pero orgánica, ¿no? De transmisión de energía a otro ser vivo, y ahí podías ver. Entonces, ahí ves la mezcla de las culturas, digamos, ¿no? Es decir, cómo coexistían y convivían las dos. Y mi tía abuela para nada era indígena, digamos, el rostro no era
más bien tiene una tesopalina con muchas pecas, me acuerdo, y arrugadita. Yo la conocí viejita, digamos, ¿no? Pero era famosa por diagnosticar enfermedades con el cuy, digamos, ¿no? Y el cuy era parte de la cultura, ahí, ¿no? Sí, y aquí también lo ves eso, es decir, ves que con la sociedad pueden convivir. Pero claro, cuando rebasa cierto límite ya es pues insano, digamos, y eso es lo que pasa ahora, ¿no? Tú ves las calles ahí sucias, el plástico, ¿no? En el altiplano hay un lugar en Surquel que me recuerdo que íbamos caminando a una comunidad y a lo lejos veíamos como una mancha blanca que parecía que el cerro estuviera nevado. Y nos qué raro que hay un cerro que no llega a los 4.000 metros estuviera nevado en un momento del año en que no hay. Realmente, y cuando nos acercamos, era puro plástico. Entonces el plástico con el viento corría y se quedaba atrapado en las malezas. Y quedaba pues atrapado, y como era bosque seco, era espinudo. Entonces los plásticos que llegaban ahí quedaban, digamos, ¿no? Entonces ahí te dabas cuenta, el basurero que era un paisaje, digamos, claro, el paisaje siempre es limpio, digamos, ¿no? Pero ahí veías la presencia humana, ¿no? Del plástico y ese tipo de cosas, pero de una manera pues asquerosa, digamos, y sí, y en el alto es igual. Claro, cada vez es menos, pero... Porque además, digo, el proceso de masa ha traído una redistribución que ha aumentado los niveles de consumo Sí, pero claro, es un consumo de chatarra, ¿no? Uh-huh. Entonces tú ves que en el alto empieza a ver la típica cosa que se ha estudiado en México, es la niños y adolescentes gordos, digamos, ¿no? Sí, ¿cómo se llama obesos, la obesidad ya infantil. Y esa es comida. Uh-huh. Mala comida, digamos. Entonces, y en el campo lo notas, es decir, una señal de progreso es que ya se vende papas fritas, ¿Tomas pollo, azúcar? Sí, por favor. pollo ahumado, ese tipo de cosas, ¿no? Escucha. Tú no quieres nada, ¿no? Yo no. ¿Y hay peligro de que se extinga todo este animismo, toda esta cultura más originaria? Extinguir no se va a extinguir porque ni siquiera en el cristianismo, en Occidente, se extingue. Lo que pasa es que se minimiza, se transforma, ¿no? Hay otras maneras de cómo se expresa, digamos, ¿no? Pero no hace masa crítica. Entonces, claro, en las ciudades lo que mantiene la presencia más o menos vigorosa del animismo es la fiesta. Las fiestas siguen siendo fuertes. ¿Y hay una concentración del campo a la ciudad en Bolivia en los últimos años? Bueno, en el alto, ¿no? Fíjate que el departamento de La Paz, si tú miras el mapa, tiene desde las cordilleras más altas hasta la Amazonía. Llega hasta no solamente los yungas, sino Amazonía, ¿no? Entonces, es un territorio inmenso. Pero el 80% de la población está en el Alto y la Hollada. Entonces, para un Estado, eso es una aberración. Porque tú tienes que, no puedes concentrar a la población porque te hace vulnerable también a todos los niveles, si piensas, digamos, estratégicamente, ¿no? Tú tienes que distribuir tu población en las fronteras, sobre todo sabiendo que los brasileños tienen la política de las fronteras vivas, que quiere decir que ellos van entrando al territorio del otro lado, despacito, sin hacer bulla, se quedan y la frontera se va recorriendo con los brasileños que van entrando, porque además está despoblado. Yo he recorrido algunos lugares de esos y es muy interesante porque hay, por las carreteras, de pronto hay unos camiones cargados de mercancías, como tiendas ambulantes, ¿no? Entonces van yendo por la carretera despacito y van tocando, y qué sé yo, 5 minutos después de la selva, de los dos lados, empieza a salir gente a comprar. Y lo que te llama la atención es que hablan en portugués. Y ahí dices, eso quiere decir política de fronteras vivas, ¿no? Y los que venden son bolivianos, pero los que compran son los brasileños que están ya entrando a territorio boliviano. Y el tema, digo, de los incendios, la deforestación, el avance de la frontera agrícola, todo eso, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, digo, eso es parte, digamos, de las políticas
¿cómo se llama?, de exportar, pues es el modelo agroindustrial, ¿no? Y lo que buscan es mercado, y entonces, qué sé yo, hay millones de chinos, digamos, y lo que puedas exportar de aquí será pues, para el elite de 4 calles de Shanghái, no más. Pero el costo es, digamos, que estás deforestando, ¿no? Y quienes están deforestando ahora son tanto, digamos, las élites de las tradicionales cruceñas como los migrantes del altiplano. Interculturales, ¿no? Que le dicen. Sí, ¿no? Que en realidad lo que hay ahí debajo es una pelea por la tierra. Es decir, la tierra que hay en el oriente ha sido pues usurpada, robada, quitada a los pueblos indígenas, cuando políticamente eso era posible, digamos, ¿no? Qué sé yo, Banzer en los 70, qué sé yo, la carretera que va, digamos, a la Chiquitanía, él se agarró no sé cuántas hectáreas y a todos los militares se repartieron la tierra entre el alto mando militar, digamos, ¿no? Este tipo de cosas. Y los ayoreos, que eran los que habitaban ahí, los votaron, tampoco se pudieron defender y fueron a las periferias de Santa Cruz, ¿no? A mendigar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son tierras mal habidas, es donde quieras que verlas, ¿no? Y hay mucha tierra en manos de extranjeros también, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora, sin decírselo públicamente, es que dicen los aymaras, que tienen más, digamos, sentimiento de patria, por decirlo de esa manera, decir, bueno, ahora es cuando tenemos que recuperar nuestras tierras. Entonces, los cruceños le llaman eso avasallamiento, que es también un avasallamiento, digamos, porque avasallan, ¿no? Pero es decir, bueno, ¿qué avasallamiento? Eso es nuestro. Claro, es una recuperación de tierras. Tú me lo has quitado y ahora te haces el loco, digamos, ¿no? Pero es un juego, si este es el nivel de la ley, debajo de eso, digamos, ¿no? Porque nadie se atreve a ir. Y a la vez digo, porque esas tierras originalmente son de tribu amazónica. Claro, digo, claro. No son, los aymaras están funcionando No, como... esos eran amazónicos, ¿no? Huarayos, guaraníes, o sea, todas las etnias guaraníticas, digamos, ¿no? Sí, claro. Y los aymaras, digamos que ya han pasado por la escuela, por la reforma agraria, etcétera, están, sí, la política de ellos es recuperar sus tierras, pero no para hacer, porque claro, no son tierras agrícolas esas, ¿no? Sino para hacer lo que están haciendo los otros. Entonces, también siembran soya, deforestan. El otro día me decían que igual como no tienen los insumos, los agrotóxicos, como no tienen el capital financiero, terminan los interculturales siendo como los que ocupan la tierra, los que por ser indígenas pueden ocupar la tierra, pero la terminan vendiendo, o sea que es un negocio de corto plazo, que a la larga se queda en la oligarquía cruceña. Eso pasa con los pueblos indígenas porque hubo también las tierras comunitarias de origen, que por ley no se pueden vender, ni quitar, ni nada de eso. Pero lo cierto es también que los indígenas, por todo el proceso de modernización que hay, no quieren vivir ya en el territorio. Entonces se van a las ciudades o a los pueblitos y eso está deshabitado, pues. Entonces ahí es cuando vienen y a través de sobornos y eso con el Departamento de Reforma Agraria, titulan cosas, es un caos. Lo cierto es que eso cada vez está en manos, ni siquiera de las familias tradicionales cruceñas, que también, sino de las transnacionales, ¿no? Digamos ahí. Y lo que está pasando es una guerra sorda, digamos, debajo del marco de la ley para que no levanta olas, porque los otros tampoco pueden decir esto es mío. Esto me lo he apropiado tramposamente y puedes demostrar que haya habido sobornos, son papeles truchos, digamos, qué sé yo, digamos. Entonces tampoco es que hacen mucho lío, porque saben que no van a poder ganar en una cosa más abierta y pública. Entonces es un forcejeo, pero lo curioso es que ellos van a hacer lo mismo, es decir, los interculturales no quieren hacer un manejo, digamos, agroforestal, no. Ellos quieren sembrar soya y muchos son grandes soyeros también, digamos, ¿no? Están metidos en el negocio. Es decir, el Evo incluso llegó a hablar de que hay que hacer un ministerio de la ganadería para poder realmente sacar el jugo a la Amazonía para vender carne a China, digamos, ¿no? Evo. Esa es la mentalidad del Evo, digamos. Tal cual.
Y no hay riesgo que llegues a un estado, por ejemplo, como ahora en Argentina, de extranjerización de la tierra, de donde hay un problema de soberanía alimentaria. Yo creo que es más difícil acá, Claro, ¿no? va a haber un momento en que aunque, va a ser suficiente. bueno, la Argentina es, en realidad, digamos, Milei, es decir, la Patagonia ya no es Argentina, digamos, Ujú. la han comprado, que es la otra modalidad de colonización, digamos, ¿no? Y Milei lo ha abierto más todavía, ¿no? Y nada raro que toda esta cuestión que hay ahora de la guerra de Gaza, etcétera, etcétera, digamos, el Estado de Israel, digamos, se replique en la Patagonia. Ujú. No me llamaría la atención. El plan andino, ¿no? Que lo dice. Bueno, ya hubo un plan Andinia, Andinio. ya que, bueno, Herzl, cuando está diciendo, bueno, ¿y dónde hacemos el nuevo Estado? Hay varios países posibles, uno de ellos es la Argentina, digamos, ¿no? Incluso ya hubo un intento de hacer un territorio, no me acuerdo el apellido del tipo ese. Pero claro, la Patagonia es un lugar, digamos, y Milei, que es un marrano asquenazí, digamos, ya abiertamente ha dicho, se puede comprar tierras en la Patagonia, digamos, el que tiene plata compra y punto, ¿no? Sabiendo que eso ya está en gran parte comprado. Están preparando el terreno para una ocupación más formal, digamos, de la Patagonia, como el territorio de otro estado que no es la Argentina, y donde las autoridades argentinas frente a eso no lo ven mal, lo ven bien, digamos también, ¿no? Porque ellos mismos también están en el poder y son argentinos, digamos, ¿no? Entonces es muy especial el caso argentino, digamos, porque con Milei se liga a una trama global, digamos, de una nueva redistribución del mundo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es una nueva redistribución del mundo. Como en el siglo XIX los europeos se repartieron África, ¿no? Esto para mí, Alemania, esto para los franceses, ¿no? Hay, pues ves unos mapas raros, digamos, que no tienen nada que ver con el ecosistema. Bueno, eso se está repitiendo ahora, estamos viviendo eso, ¿no? Y las modalidades ya son diferentes, es decir, no hace falta ya ocupar un territorio con ejército, ni siquiera con Estado, ¿no? Simplemente, bueno, comprártelo como tu propiedad privada, digamos, ¿no? Y entras con una propiedad más grande, mega terrateniente, pero, bueno, ¿qué pasará? No lo sé, digamos, pero y los chinos que tienen otra lógica, los chinos lo que quieren es que fluya, estos son del modelo de fluir, que fluyan sus mercancías. Entonces lo que están haciendo es una nueva ruta de la seda. Y lo que ellos están invirtiendo es en puertos. Pero no le interesa tanto la propiedad de la tierra. No, les interesa el puerto y administrarlo, ¿no? Ahí tienes Shanghái, ¿no? El puerto en el Pacífico, que es muy curioso, porque los chinos ya antes de la época hispánica, etcétera, muchos siglos antes, ya llegaron a las costas del Pacífico, ¿no? Entonces, los señoríos Mochica, Moche, esos señoríos que hay en las derivaciones de los ríos en el Perú, digamos, son lugares donde atracaron los chinos y se quedaron ahí, ¿no? Lingüísticamente está demostrado. Miras los rostros. Te voy a mostrar aquí, yo tengo el arte Mochica, y si no son chinos ya me dirás si son italianos o qué sé yo. Qué sé yo, por ejemplo, Paracas. Entonces, esta es la cerámica, ¿no? Entonces, tú ves la cerámica, bueno, hay otros donde ves los rostros. Bueno, pero te quiero decir que esto es cultura china, digamos, ¿no? Por donde lo veas. Entonces, es muy interesante que el gran puerto de Shanghái va a comunicar con... Mira, una hormiguita. Se ve que esto no lo abro hace décadas. Bueno, lo que te quiero decir que el modelo chino es un modelo de flujo, pues, ¿no? Entonces, lo que les interesa a ellos son los puertos, los ferrocarriles que van a ligar el Atlántico con el Pacífico, y están discutiendo si pasa por Paraguay, Bolivia, ¿no? Es decir, bueno, China es como el juego del Go.
¿Conoce el juego del gordo? Sí. No es ganar territorio. No estás buscando ganarle al otro. Y en este cambio de era, la era de Acuario, era este Pachacuti, Sí, sí. vos decís que se va a volver al flujo y por eso China está siendo más importante que las... Probablemente, porque China es el otro modelo. China no busca ganar, busca copar el territorio. Ajá. Pero no, digamos, ni siquiera el territorio. Los puestos, los puntos, los nodos por donde fluyen las mercancías. Eso le interesa. O administrar, por ejemplo, ellos han estado administrando el canal de Panamá sin hacer ruido, sin hacer nada, hasta que, bueno, vino Trump y dijo, nada, esto es para nosotros, digamos, ¿no? Y claro, ahí te das cuenta de la ficción que es Panamá como país. Digamos, somos países ficcionales, digamos, ¿no? Te crees que tienes tu país, tu presidente, que el canal es tuyo, pero si miras bien, quien lo administra no son los panameños, lo administra una empresa china, hasta que el Trump se dio cuenta y dijo, no, este negocio es nuestro, nos toca, ¿no? Y bueno, ya los chinos salieron discretamente, porque los chinos no buscan pelea, ellos buscan, digamos, copar espacios, que circulen las cosas, que sus mercancías puedan circular, porque si no hay puentes, aeropuertos, puertos, no venden. Entonces, para ellos es tejer una nueva globalización. Ajá, una economía de la circulación. De la circulación. Y algo parecido, digo, con la moneda, con esto que está más avanzado en las monedas digitales, como en otras formas de... Sí, pero ellos son realistas porque en realidad lo que quieren es, digamos, apoyar su moneda con el oro. Ajá. ¿No? Entonces, ahora, por ejemplo, toda la explotación del oro en la Amazonía peruana, boliviana, pero sobre todo boliviana, está con empresas chinas. Entonces, en realidad, China mete plata a sabiendas de que esos países no te van a poder devolver esa plata, pero tú te la puedes cobrar en recursos naturales. Y los chinos ya se están cobrando lo que han prestado en oro, porque el oro que sale de la Amazonía ni el gobierno sabe cuánto es, ¿me entiendes? ¿No? No tienen control, aunque quisieran. Y tienen a los cooperativistas mineros, que son los intermediarios oficiales hacia el Estado, pero los que ponen la maquinaria son las empresas chinas, tienen tanto poder que el gobierno no puede decirles nada, digamos, ¿no? Y no quieren pagar impuestos, o pagan un impuesto, porque sea mínimo, ¿no? a lo que está ganando. Y están depredando, digamos, toda la Amazonía. Con estas lluvias fuertes, tú te das cuenta del tamaño, la dimensión del deterioro, ¿no? Porque hay ríos donde todas las tierras que han movido han subido 12, 13 metros de altura en el lecho del río, han tapado puentes. Te puedes imaginar, debe ser un horror lo que están haciendo en la Amazonía para sacar oro. Y eso es negocio chino. Y nadie dice nada. Y probablemente ya se han cobrado todo lo que le han prestado al gobierno boliviano en oro, digamos, ¿no? Es como las tierras raras famosas. Bolivia era famoso porque como su minería era potente y variada, pero ellos te exportaban en bruto. No había ni siquiera, o sea, chancaban lo suficiente para que puedan entrar en una bolsa, pero no había. Y en realidad los japoneses, sobre todo los japoneses, compraban todos los minerales porque lo que les interesaba eran las tierras raras, no el zinc ni el estaño. Porque ellos tenían la tecnología para sacar de esa bolsa con minerales en bruto las famosas tierras raras, que son raras y también escasas, digamos. Tienes que tener mucha tecnología para sacar. Bueno, eso hace 30, 40 años o más que los japoneses han... O sea, lo más valioso de Bolivia les iba gratis, por la falta de tecnología y de ignorancia de los bolivianos, porque podrías haber cobrado un poquito más, digamos, ¿no? Pero no. Entonces, sí, hay eso también, digamos, ¿no? Sí, no sé. Con lo de las tierras a mí me parece que es eso también, ¿no? Es decir, hay un nuevo reparto, pero ya es un reparto puntual de los nodos o de los minerales interesantes para la nueva tecnología, ¿no? Entonces el litio sigue siendo importante. O sea, Bolivia es un país que está lejos de la batahola del mundo, digamos, ¿no?
pero tiene litio, tiene oro y tiene biodiversidad. Eso la hace vulnerable. Sí. Y los únicos que pueden defender mínimamente con patriotismo eso son los masistas. Porque las élites, la llamada oposición, lo primero que van a hacer es tratar de ser, digamos, de ofrecerlo casi gratis a cambio de tener el 5% de las acciones de la empresa, digamos. Es que estaba pensando eso, que digo, dentro de la geopolítica esta que estamos viviendo, destructiva, de emergencia civilizatoria y lo que sea, siempre me acuerdo de esa frase de Evo que dice queremos socios y no patrones. Sí, Digo, sí, dentro de esa sí, dinámica global, en Bolivia, esto, los interculturales son bolivianos, Sí, los sí. cooperativistas mineros son Sí, bolivianos, sí, digo, sí. hay una élite, Sí. con todo lo que puedas criticar a esa Sí, élite, sí. pero que es originaria, Sí, que, sí. que Y digo, que van a defender hasta donde se pueda, tampoco hay que hacerse muchas ilusiones, pero fíjate, Bolivia, el Evo es el único presidente en el mundo que se da el lujo de votar al embajador americano, simbólicamente, digamos, ¿no? Claro, a los gringos les vale, digamos, igual controlan, digamos, ¿no? Porque tienen tecnología. Pero políticamente te demuestra algo. Eso es lo único rescatable del MAS y de sus fracciones, digamos, ¿no? Sí, porque los otros lo van a regalar, eso ya está y todas las clarísimo. fracciones, Arce lo mismo, no, Sí, sí. eso más o menos. Sí. Lo que pasa es que, digamos, los indígenas, como tienen un modelo energético no lógico, los problemas no se resuelven conversando, razonando, sino viendo quién tiene el pulso más fuerte. Claro. Ahorita lo puedes tener tinku, tú, claro. es tinku. Entonces lo que hay allí, lo que estás viendo acá, es un tinku con el cual los indios han agarrado el gobierno y la oposición. Tal cual. Y nadie se da cuenta. Tal cual. Porque no tienen, digamos, Tal el cual. conocimiento de cuál es el software de civilización de estos dos pueblos. El software de civilización de los indígenas es, digamos, lograr la integridad a través de un enfrentamiento agonístico que puede llegar, digamos, a la muerte, a la sangre, pero no más, digamos, ¿no? Después de lo cual se reconstituye otra vez, se rebobina el Ainu para tener otro año más con energía, pero llegado el final del ciclo, otra vez va a haber peleas. Necesitan enfrentarse para unirse. Eso un occidental no lo entiende. Si te peleas, digamos. No, estos se pelean para unirse. Entonces vas a ver la gran sorpresa. Las elecciones las va a ganar el MAS o quien sea, los indios, en primera vuelta, ¿no? En cambio aquí los ves a los políticos criollos y dices, los indios están sacando la mierda, déjalos nomás que se baten entre ellos, ¿no? Como creyendo, ahora la vamos a ganar. No han entendido en 500 años nada. Y saben que hay tincus en maya, pero lo ven como folclore y no se dan cuenta que es un patrón lógico de organizar las energías, ¿no? Entonces aquí todo el mundo piensa que, bueno, estos se están partiendo. Nada, es decir, No, yo lo sospechaba intuitivamente, hasta que no lo dijiste no lo había racionalizado. En el momento que, claro. porque ellos saben que, porque como una sociedad industrial, el dinero se distribuye en el sector público. Entonces lo que hay es una pelea por las pegas en el sector público. Y eso ha sido dominio de los criollos católicos urbanos desde la República. Y son los últimos 20 años, es la primera vez que los han sacado del juego con sus propias reglas del juego. Y no se dan cuenta estos tipos de que en una democracia electoral, digamos, ser una mayoría demográfica es también una mayoría electoral. Y los indios, tres cosas han aprendido, digamos, en sus palabras. Una de ellas, somos mayoría demográfica. Ya no queremos ser escalera de los blancos para que ellos gobiernen a nuestro nombre. Han hecho el ejercicio de saber qué significa estar en el poder, es decir, qué significa robar. Eso saben, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo gastan lo que roban? Claro, de distinta manera que los otros, ¿no? Pero saben que aquí, digamos, estar en el Estado es entrar a robar, como hacían los otros. Solo que estos lo hacen abiertamente, sin filtros, digamos, legales, sin abstracciones, sin un montón de intermediaciones para que nadie vea las cosas, ¿no? Eso, digamos, como el ciclo eso está terminando, tú lo ves en Estados Unidos, que es el buque bandera de la democracia. Trump es el ejemplo máximo de
te cagas en las leyes, en las normas, haces lo que quieres, tienes acojonado a todos. Antes Biden eso no se permitiría, ni Obama, pero igual lo hacían. El hijo de Biden ha robado como loco en Rusia, Ucrania, lo ha metido a la cárcel, lo ha indultado, ¿no? Después, para que no parezca mucho, ha indultado a 5.000 tipos más. Bueno, eso que ves en Estados Unidos ahora es también en chiquito en Bolivia, digamos, ¿no? Y bueno, eso es lo interesante. Entonces ahora va a venir las elecciones y vas a ver, va a ganar lo que sea los del MAS, con el nombre que sea, ¿no? Y lo de Evo Morales, eso es muy aldeano, digamos, ¿no? Las cosas ese es el puritanismo sexual, digamos, ¿no? Tú miras la historia de la humanidad desde la Biblia. Bueno, yo en la biografía de Mao ya se sabe, ¿no? Que bueno, desfilaban todas las colegialas que serían bachiller, digamos, y esta es la biografía, y ahí se habla de, bueno, si la mujer de Mao lo sabía, claro que lo sabía, pero eso siempre hicieron los mandarines en China. O sea, Mao era un gran mandarín y con todas las tradiciones de los mandarinazgos, ¿no? Que tenía que ver, digamos, con el usufructo de las mujeres. Pero eso es universal, digamos, ¿no? Entonces aquí agarran esa cosita, pero digamos... Es delicado, pero en algún punto es parecido a la discusión del trabajo infantil. Claro, también. ¿No? Digo, no es lo mismo el trabajo infantil que Sí. la explotación infantil. Sí. Hay una sutileza ahí Sí. que muchas veces no se entiende, ¿no? O de Perón mismo, ¿no? Ujú. Bueno, hay miles de historias de Perón, ¿no? Bueno, nosotros tenemos a Alberto Fernández, el último fue bastante Bueno, patético. ese O sea, eso ya fue patético, o sea, eso fue patético, eso, o sea, sí, ya sí, directamente sí. patético. Entonces, ese es el nivel del debate político acá, ¿no? Pero en el fondo es una pelea por los recursos que estén en manos de bolivianos. O venderlo caro, o tener socios pero no patrones. ¿no? Claro. Eso no te lo garantiza la oposición, todo lo contrario. Todo lo contrario. Son como Guaidó, digamos. ¿no? Y ahí están. Pero que lo están haciendo bien, digamos, no, son extractivistas, pero a matar, digamos, roban desaforadamente, incapaces, pero bueno, al máximo, digamos, ¿no? Es lo que hay. Sí, es lo que hay. Sí, muchas gracias, Javier. Te voy a hacer la última pregunta que me quedó ahí flotando, que ¿por qué no se da la industrialización de golpe? Porque se ha intentado, digo. No, se ha intentado y aquí el ARCE lo está intentando, pero en tonterías, ¿no? Por ejemplo, han hecho una fábrica aquí en el Alto, por Viacha, para industrializar la papa. Ajá. Imagínate, ¿qué hace? ¿Qué es? Es para hacer puré, para hacer papas fritas y no sé qué otra cosa. Es decir, para convertir la papa en comida chatarra. Entonces, te das cuenta del nivel intelectual del presidente. Y la sustitución de importaciones era la política en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y en la Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ya empezó, ¿no? Entonces, se está agarrando... Un modelo viejo. Claro, algo obsoleto. Esa es la élite, esa es la izquierda boliviana. Está anclada en un modelo de desarrollo-progreso de hace 70, 80 años. A la vez en el Covilca había un empresario naturista que iba a exportar té de frutos a China y no había acuerdo entre los dos gobiernos y no pudo lograr que el gobierno hiciera un acuerdo con China para exportar es una marca conocida, el té fruto. Fruté. Yeah. Pero claro, para China en cuestión de tés y mates, bueno... No, pero era un empresario minero chino que estaba acá, chino. que lo probó y ya los invitó a él. Habían hecho el acuerdo comercial estaba, lo único que faltó fue el acuerdo entre estados. Y no se pesca, digo, pues la contradicción entre esto que vos decís, como algo que podría ser una cosa de valor agregado moderno y no funciona. Es un desastre. Sí. Entonces, claro, es un estado que... Claro, ¿por qué no pueden industrializar? Porque, claro, la industrialización supone ya un proceso, digamos, de domesticación a un modelo fabril, eso individualista. No sería animista. Sí, pues. Bien. La relación con la máquina no es... La máquina en Bolivia, en carnavales, en las oficinas chayan. Están chayando a su escritorio. ¿Por qué? Porque ese escritorio les da de comer. Y están agradeciendo a la Madre Tierra
que les da de comer gracias al dinero. Entonces el dinero se convierte en un ser vivo más que se organiza y se agrada y se festeja en las oficinas. Es el único país del mundo donde las oficinas del Estado, sus funcionarios, chayan con serpentina, con cerveza, sus escritorios. Eso es animismo puro. Y por eso es más fuerte el comercio, porque es más una economía del flujo, ¿no? La industria sería más una economía de stock. Claro, eso lo otro lleva y estocas abstractamente lejos del productor, digamos. Hay muchas mediaciones en que tú no ves ya el fruto de tu trabajo, digamos, ¿no? Es muy difícil, digamos, aunque, qué sé yo, por ejemplo, el trabajo minero es un trabajo casi esclavo, pero claro, lo sobrellevan por la ritualidad. Si no fuera la ritualidad que hay al interior de la mina con el tío, los aculicus, ¿no? Todo ese tipo de misticismo que se da en el útero de la tierra, eso sería insoportable, digamos. Entonces ahí ves que esa dimensión más allá del consciente, es lo que permite que haya ese tipo de minería que es pues, primitiva, digamos, que es realmente primitiva, es con combo, dinamita y sacar nada de tecnología, ¿no? Peor que la fábrica, digamos, pero en la fábrica, no sé, pues no hay muchas fábricas acá, digamos, todo es más artesanal o hasta cierto punto, ¿no? O las fábricas que está haciendo este gobierno para cosas un poco insulsas, que dicen, bueno, igual. Pero sí es la idea de que está siendo moderno, digamos, ¿no? Pero podrías hacerlo en otras cosas, ¿no? Entonces, en lo de la energía, lo mismo, ¿no? Es decir, deforestan. Ahora hay un plan grande para sembrar palma africana en todo lo que han quemado estos años, quieren hacer plantaciones de palma africana para sacar aceite. Sí. Es una burrera. Pero, bueno, en eso están los del gobierno, ¿no? Sí, es un poco bizarro. Muchas gracias, Javier. Siempre es muy interesante la charla contigo. Despierta ahí muchas preguntas. Muchas preguntas, sí. Muchas gracias. No, con gusto. Qué bien, qué bien.